Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, perdonen un poquito la tardanza, estábamos probando el micrófono para ver si se escuchaba bien. Bueno, bienvenidos al taller de transferencias de derechos que hoy me toca exponer a mí. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Fernando Rojas. Bueno, soy abogado, trabajo en el INPI hace bastantes años. Comencé como analista de transferencias de derechos. Hoy, bueno, soy el referente legal de la Dirección de Transferencias de Tecnología. Y bueno, como les decía, vamos a hablar, este taller va a tratar acerca de qué es una transferencia de derechos o cambio de rubro, qué tipos de transferencias existen, eh, bueno, cuáles son los conceptos más importantes de estos temas, qué documentos tengo que presentar para poder acreditar la transferencia y lograr la toma de razón. Pero bueno, antes de comenzar con la explicación, independientemente de los perfiles que en este momento me estén escuchando, sé que puede haber profesionales, que puede haber abogados, agentes de la propiedad industrial, que quizás ya conozcan y trabajen, hayan ingresado trámites de este tipo y ya tengan en claro muchos conceptos o me hayan escuchado en otra charla, en otro taller o en el curso de agentes de la propiedad industrial. La idea mía y de la elección es, bueno, tratar de que las personas que quieran comenzar con este tipo de trámites, que quieran arrancar, bueno, en base a este taller se puedan llevar algún concepto básico y puedan entender de qué se trata este mundo de las transferencias de derechos. Por eso, bueno, antes de comenzar con la explicación, hacía esta pequeña introducción como para que si hay abogados escuchándome o agentes también, bueno, quizás van a volver a escuchar conceptos que manejamos en el tiempo, que venimos explicando ya hace tiempo con este tipo de talleres y en el curso de agentes, pero bueno, por ahí también les va a servir para poder aclarar algunas dudas o algo que por ahí no tenía muy en claro. Eh, Antes de empezar, bueno, siempre me gusta situarlos porque también a veces consultan en la dirección a través de un correo o por teléfono y es como que no entienden que la dirección de transferencias de tecnología tiene competencia sobre dos tipos de trámites. O sea, por eso tenemos dos tipos de departamentos. Esperen que vamos a conectar bien las filminas. Ahí está. Eh, les decía, nosotros tenemos en la dirección dos tipos de departamentos, ¿sí? Que tienen dos competencias completamente diferentes y que sustancian trámites también distintos, independientes uno del otro. Y a veces, cuando nos consultan o preguntan, confunden qué hace uno y qué hace el otro, es decir, dónde tienen que sustanciar, dependiendo del trámite de que se trate, en qué departamento sustanciar el trámite, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan o recuerden, uno es el departamento de registro de contratos y otro es el departamento de transferencias de derechos. En el departamento de registro de contratos, lo que se va a sustanciar, o sea, se va a entender sobre el registro de contratos que involucren transferencia de tecnología, ¿sí? Asistencia técnica, licencia de derechos de la propiedad industrial, de marcas, patentes, etcétera, licencia de know-how, siempre entre empresas nacionales y extranjeras, pero bajo la ley de transferencia de tecnología y sus normas complementarias, ¿sí? La 22.426. En cambio, el otro departamento, que es el de transferencia de derechos, que hoy va a ser el objeto de esta charla, de este taller, va a ser el encargado de sustanciar los trámites de inscripción de solicitudes de transferencias y cambios de rubro. ¿De qué? Bueno, de todos los derechos de propiedad industrial, que son las marcas, los modelos de utilidad y patentes de invención, los modelos y diseños industriales.
¿Por qué hago esta introducción? Bueno, para que ustedes ya vayan diferenciando de qué trata un departamento y de qué trata el otro, ¿sí? Y no confundirse a la hora de ingresar el trámite. Repito, el Departamento de Transferencias de Derechos, que es hoy el objeto de esta charla, va a ser el encargado de analizar, de sustanciar las transferencias de marcas y de cambios de rubro. Bueno, ¿cuál es la normativa? ¿Cuál es la resolución que va a aplicar o que va a entender para los trámites de transferencias y cambios de rubro? La resolución es la 39, la resolución INPI 39 del 2011. Como siempre explicamos, y como siempre digo, va a ser la herramienta necesaria que todo particular o todo agente de la propiedad industrial, todo interesado en realizar este tipo de trámites, va a tener que conocer, ¿sí? Entender, para que una vez que ustedes tengan en sus manos el documento para presentar la transferencia, entiendan cuáles son los requisitos que va a establecer esta resolución para poder acceder al registro, ¿sí? De ese documento, de esa transferencia. Entonces, esta resolución va a ser la que le dé los requisitos formales y comunes para acceder al registro de documentos que van a instrumentar la modificación en la titularidad. Y acá ya estoy dando, digamos, el primer concepto, la primera pista para que ustedes entiendan qué es una transferencia, ¿sí? Se va a modificar la titularidad del derecho. ¿Para qué? Bueno, para acceder a la toma de razón. Otra palabra que van a tener que empezar a retener o entender si quieren dedicarse a este tipo de trámites. La toma de razón va a ser el final del trámite, ¿sí? Va a ser el momento donde se va a modificar la titularidad del derecho y la autoridad administrativa, nosotros, vamos a reconocer el cumplimiento de estos requisitos que establece la resolución 39 y de esa manera vamos a modificar la titularidad del registro. En la práctica, para que se vaya entendiendo, nosotros vamos a emitir con esta toma de razón un anexo que se llama anexo de actualización de titularidad, en donde va a constar obviamente el cambio de titular, ¿sí? En la práctica se llama anexo de titularidad. Si ya ustedes, algunos que están escuchando este taller, ya presentaron algún trámite, conocen de lo que estoy diciendo, ese anexo de titularidad va a ser la constancia donde quede para ustedes el nuevo titular del registro. ¿Cuál es la función que tiene la inscripción de la transferencia? ¿Cuál es la función registral? Bueno, la más importante, para que les quede claro, que el efecto de poder realizar la transferencia va a ser un efecto que tenga carácter declarativo. Cuando hablamos de carácter declarativo, lo que les quiero decir es que por más que, supongamos, un contrato de cesión celebrado entre las partes se haya hecho con anterioridad y ese contrato sea válido entre las partes porque, bueno, lo hicieron de acuerdo a los principios generales del derecho o de los contratos, y es válido entre ellos, para que esto tenga, para que esto pueda ser oponible a terceros, para que tenga publicidad ese acto celebrado entre las partes, lo van a tener que inscribir en el INPI. Es decir, que el efecto declarativo es que una vez inscrita esta transferencia, les va a dar la posibilidad de tener la publicidad de ese acto y ser oponible a terceros. Esa va a ser la finalidad principal de este trámite. Supongamos el día de mañana que quieren ejercer la defensa de esa marca ante un hecho indebido de uso de la marca, bueno, obteniendo obviamente este derecho, lo van a poder lograr porque ya puede ser oponible. Así lo dice el artículo 6 de la Ley de Marcas, la 22.362, donde dice que la transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscrita en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, bueno, hoy llamado INPI. Y como para que les quede claro el concepto, ¿sí? El final, recuerden,
que es la toma de razón, donde, repito, como les dije antes, mediante la toma de razón, nosotros vamos a reconocer el cumplimiento de estos requisitos y vamos a cambiar la titularidad del derecho. Bueno, ya teniendo en cuenta a qué se dedica el Departamento de Transferencias de Derechos, dijimos, recuerden, a la inscripción de transferencias y cambios de rubro de todos los derechos de propiedad industrial. Ya sabemos cuál es el objetivo de realizar la transferencia, cuál es el beneficio que ustedes van a obtener, o mejor dicho, el titular, el nuevo adquirente que va a tener. Vamos a pasar ahora a dar el concepto de lo que es un cambio de rubro y lo que es una transferencia que, si estuvieron atentos, ya saben que va a ser la modificación de la titularidad del derecho. Entonces tenemos, por un lado, al cambio de rubro, ¿sí? El cambio de rubro es un trámite donde lo que va a pasar es que aquel que sea titular del derecho va a modificar, o sea, si se trata de una persona jurídica, va a ser la modificación de la denominación o la razón societaria. En cambio, si es una persona humana, del nombre. Acá hay que hacer un paréntesis y entender que no hay que confundirse lo que es el trámite de cambio de rubro con quizás un problema en la denominación o la inscripción de la titularidad, un error, supongamos de tipeo, donde está mal consignado el nombre del titular, sea una persona jurídica o una persona humana. En esos casos no hay un cambio de rubro, no. Lo que va a haber es un problema que van a tener que presentarlo como una rectificación. ¿Por qué aclaro esto? Porque hemos tenido casos donde se confunden y quieren presentar un cambio de rubro entendiendo de que hay que modificar la titularidad porque hay un error en el titular, sea en el nombre de la persona jurídica o en el nombre de la persona humana. Bueno, no. Un cambio de rubro va a ser cuando alguien que es titular, si es una persona jurídica, va a modificar su denominación o su razón societaria. Y en el caso de una persona humana, su nombre. ¿Qué vamos a solicitar? O sea, ¿qué vamos a pedir para acreditar este tipo de trámite? Bueno, en el cambio de rubro ustedes van a tener que acompañar lo que sería el estatuto o el contrato social, donde quede demostrado que la persona jurídica ha cambiado su denominación o su razón societaria. También, otro de los requisitos es que van a tener que acompañar la nueva inscripción de esa sociedad. Y acá ya me estoy adelantando cuando hable de quiénes pueden transferir. Bueno, nuestra resolución dice que no podemos aprobar trámites donde quien presente o quien adquiera no tenga personalidad jurídica plena, ¿sí? Entonces recuerden siempre, si se trata de un cambio de rubro, bueno, va a tener que acompañar el estatuto donde exista ese cambio de denominación y además la constancia de inscripción de la nueva sociedad. En ese caso, cuando se presente el trámite, va a ser el nuevo adquirente, el nuevo titular. Históricamente en el sector, la realidad es que los cambios de rubro siempre han sido presentados por el titular que va a realizar la transferencia, el transmitente, siempre fue una persona jurídica. Bueno, hemos tenido casos, esto empezó a darse hoy, situaciones nuevas, donde también personas humanas que quieran cambiar su nombre y puedan hacerlo, puedan presentar el trámite. En ese caso, bueno, la forma de acreditarlo sería a través de su nuevo DNI, ¿sí? Y ahora pasamos a la transferencia de marca, ¿sí? O de patente o de cualquier derecho a la propiedad industrial. Generalmente uno está acostumbrado a hablar de marcas, pero recuerden que siempre esto va a aplicar a todos los derechos de la propiedad industrial. Bueno, la transferencia, ¿sí? La estrella del taller de hoy, el protagonista. Bueno, como les dije, la transferencia va a ser un acto de inscripción donde se va a modificar la titularidad de ese derecho. ¿Sí? Y acá puedo hacer un pequeño paréntesis y decirles que, por ejemplo, no hay que confundirse yéndome al principio de la charla,
donde hablaba de los dos departamentos y que hacían o sustanciaban, mejor dicho, trámites diferentes. Bueno, algunos confunden la licencia de la marca con la transferencia de la marca, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. En una se está dando el uso y el goce, que es en el caso de la licencia, y en este caso, en el caso de las transferencias, lo que estamos cambiando es la titularidad. ¿Y por qué repito esto? Porque es un concepto que tienen que entender para no confundirse a la hora de la presentación del trámite. ¿Quiénes pueden transferir? Bueno, siempre van a poder transferir personas humanas o jurídicas, pero con la característica importante que tiene que ser que sean titulares de ese derecho. Siempre ese derecho puede estar en trámite, como le decimos nosotros, o concedido. Eh, Quizás muchos de los que están escuchando y ya se dedican a ingresar trámites de marcas o de transferencias, conocen lo que estoy hablando, pero bueno, en caso de que haya particulares o gente que todavía no hizo nunca este tipo de trámites, como también por ahí el de una marca, el de registro de una marca, bueno, acá voy a aclarar que nosotros como departamento intervenimos en esa vía, en ese proceso del registro de una marca. ¿Por qué? Porque la transferencia de la marca se puede dar en cualquiera de esas etapas, ¿sí? Del registro de una marca. O sea, se puede dar tanto en el momento donde quien presenta el registro de una marca tenga una solicitud nueva, nosotros le llamamos en trámite, ¿sí? Ahí pueden realizar una transferencia siendo titular de esa solicitud de marcas. También, si la marca se concede, si se registra ese derecho, también en ese momento se puede realizar una transferencia. Y por último, ustedes saben que la marca tiene una vigencia, una duración, ¿sí? Bueno, son 10 años. Si antes de que venza ese derecho lo renueva el titular, también se puede realizar la transferencia. Y acá tenemos otra característica, otro requisito para poder transferir que tiene que ver con la vigencia de ese derecho. O sea, ¿voy a poder realizar una transferencia siendo titular? Sí. ¿No estando vigente el derecho? No. Como hablé al principio, si yo tengo un contrato celebrado de cesión en X año y pasa el tiempo, no lo presento y la marca venció, ya después no voy a tener la posibilidad de presentar ese documento porque el derecho está extinguido, ¿sí? Entonces, de esa manera no voy a poder presentar la transferencia. Bueno, acá cuando hablamos de quienes no pueden transferir, bueno, tenemos dos casos importantes. Primero, lo marca el artículo 6 de la resolución 39, como les dije hace un instante, que no vamos a admitir la transmisión de derechos a favor de entes en los que las leyes no reconozcan una personalidad jurídica plena, ¿sí? Tales como las sucesiones, las sociedades conyugales, las sociedades de hecho, las sociedades irregularmente constituidas y las sociedades que estén en formación. Pero hoy, con el cambio del Código Civil y su actualización, tenemos el caso de la excepción, en el caso de tratarse de cónyuges, ¿sí? Que opten por la nueva figura, que es la de separación de bienes. En esos casos vamos a poder realizar el trámite de la transferencia, siempre y cuando lo acrediten, ¿sí? Si se acredita que optaron por esa figura, bueno, de esa manera sí. En el caso donde estén bajo la comunidad de bienes, está prohibido por el artículo 1002 del Código Civil. Y también el artículo 23 de la Ley de Sociedades les va a decir que para adquirir bienes registrales, la sociedad deberá acreditar ante el registro su existencia y facultades de sus representantes por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. ¿Cómo lo van a acreditar? Bueno, a través de o una escritura pública o un instrumento privado, pero con firma certificada ante notario, ¿sí? El bien se va a inscribir a nombre de la sociedad, debiendo indicar la proporción en que participan los socios de esa sociedad. Bueno,
Tipos de transferencias. Acá empezamos a entender y yo a hablarles en realidad de algo que suele tener algunos inconvenientes, que es la carga de la transferencia, cómo presentar esa transferencia cuando la titularidad que se transfiere se puede modificar. ¿A qué voy con esto? Siempre cuando hablo de tipos de transferencia trato de explicarles o decirles que la mejor manera de entenderlo, para saber que existen tres tipos de transferencias, ¿sí? Total, porcentual o parcial por producto o servicio, es que ustedes tienen que pensarlo desde el punto de vista de cuál va a ser el porcentaje de titularidad a la hora de presentar la transferencia. ¿Sí? Repito, o sea, para saber y determinar si estoy hablando de una transferencia total o porcentual, lo que yo tengo que saber es cuál va a ser ese porcentaje de titularidad que voy a transferir. Entonces, vamos a tener que una transferencia total va a ser cuando existe un único titular, ¿sí? Un único titular y que de su 100% de titularidad va a transferir obviamente el 100%. Como les puse en el ejemplo, Juan, titular del 100% del derecho, va a transferir a Pedro el 100%. Pedro adquiere el 100%, Juan transfiere el 100%. Eso lo llamamos una transferencia total. Ahora bien, cuando ya existan más de un titular, dos, tres, lo que ustedes se imaginen, siempre va a ser presentada la transferencia como una transferencia porcentual, ¿sí? A la hora de presentarlo, a la hora de cargarlo en el sistema, van a tener que cargarlo como una transferencia porcentual. Yo les puse los dos casos más comunes, ¿sí? Para que se entienda. Uno es, volviendo al anterior, Juan, titular del 100%, bueno, va a ceder un 50% de su titularidad a Pedro. En ese caso, la titularidad definitiva va a quedar dividida en dos, ¿sí? Uno va a tener el 50% del derecho y el otro 50%. Otro caso común es ya cuando tenemos dos titulares, ¿sí? Recuerden ya, al haber más de dos, seguro es porcentual, donde Juan y Pedro tienen el 50% cada uno de la titularidad y puede ser que Pedro ceda su 50% a un nuevo adquirente, ¿sí? Hay infinitos de casos de transferencias porcentuales. Lo que ustedes tienen que tener en claro es, repito, que al haber más de uno, siempre va a ser porcentual, siempre. Y a la hora de cargar la titularidad en el sistema, bueno, tienen que entender que esa titularidad siempre tiene que resultar un 100%, ¿sí? De todas formas, igual, este es un tema un poquito más sensible que les cuesta a quienes ingresan los trámites de transferencias y son, la verdad, las mayores consultas que tenemos por correo de cómo cargar una transferencia, sobre todo si se trata de una transferencia porcentual. Por último, tenemos las transferencias parciales por productos o servicios. Bueno, estas son las más difíciles, las más complicadas a la hora del estudio de la transferencia y quizás a la hora de la presentación. Cometen errores a veces comunes que son quizás no saber o no tener un estudio previo de qué productos o qué servicios protege la clase que ustedes van a transferir. O sea, porque una transferencia parcial va a ser aquella transferencia donde yo de una clase voy a transferir algún producto o algún servicio, ¿sí? Voy a partir esa titularidad. Bueno, en estos casos es muy importante conocer cuál es la protección que tienen, ¿sí? Para no ingresar, o sea, no poner en un trámite quizás productos o servicios que no tienen. Entonces, hagan un estudio previo para conocer realmente qué protege esa clase y saber realmente cuáles de esos productos o servicios están transfiriendo. No se olviden que eso después tienen que acreditarlo.
Entonces nosotros hacemos un estudio para saber si realmente son titulares de esos servicios o de esos productos. Bueno, y por último, tenemos esta etapa de la charla o del taller, es explicarles un poquito, o sea, cuáles van a ser los documentos que pueden presentar para realizar una transferencia, cómo se instrumentan para poder acreditar ese trámite. Y volvemos al principio de la charla donde yo les dije que la herramienta básica va a ser la resolución 39 INPI del 2011, que va a establecer cuáles son los requisitos y con esos documentos que ustedes tengan en la mano y van a presentar, bueno, conocer cuál es la forma y requisitos que tienen que tener para poder acreditar el trámite de la transferencia. Bueno, hay varios documentos que se pueden presentar. Yo, más que nada, voy a hablar en esta charla, en este taller, de los más comunes que tenemos en el departamento cuando ustedes presentan los trámites y de esta manera ustedes que entiendan cuáles son los requisitos. Bueno, documentos pueden ser privados y públicos, ¿sí? Ahora voy a hablar de lo que sería un documento privado y un documento público. También existen los documentos derivados de, por ejemplo, una sucesión, de un divorcio, de un concurso y quiero un remate judicial, que va a ser un oficio judicial, que ahora luego voy a explicar qué es lo que debe contener. Y dentro de ese instrumento privado, como les dije, que puede ser un contrato de cesión, también tenemos el formulario de acreditación de cesión y sumamos también los actos celebrados en el extranjero. Para orientarlos y que les quede claro el concepto, me referí a lo más básico, ¿sí? Tenemos como instrumento público la escritura pública, ¿sí? Que puede acreditar una transferencia. Y como instrumento privado, los más comunes, los que cotidianamente ingresan en el sector y son estudiados por los analistas, tenemos dos. Por un lado tenemos el contrato de cesión, ¿sí? Y por otro lado tenemos el formulario de acreditación de cesión o acreditación de trámite. Lo pueden buscar las dos maneras. Con respecto al contrato de cesión, bueno, debe haber muchos abogados escuchando esta charla. No voy a hablar de qué requisitos tiene que tener un contrato para que sea válido, pero sí los comunes que van a tener que necesitar a la hora de presentar una transferencia. Y aquel que no es abogado, bueno, que entienda qué tiene que tener ese contrato de cesión para que sea válido y el trámite de la transferencia pueda ser aprobado. Bueno, obviamente tienen que estar las partes en el contrato, ¿no? Para las partes para nosotros van a ser el cedente, el adquirente o transmitente, como lo quieran llamar. Va a tener que estar el objeto de esa cesión, que va a ser el derecho de propiedad industrial, llámese marca, patente, modelo y industrial. Acá hago un paréntesis. No se olviden de poner en el contrato de consignar, además de poner en la denominación, en caso de existir la denominación de la marca, el número de registro, si está concedida, y si van a colocar el número de acta en caso de que la marca esté en trámite, ya sea porque es una solicitud nueva o es un acta de renovación, colocar el acta vigente de la marca. Es importante esto. A ver, podrían preguntar, Fernando, pero si pongo el acta vieja, ¿está mal? No está mal, porque el analista también va a buscar en el sistema ese número de acta viejo, lo va a encontrar, pero es más prolijo y yo siempre recomiendo que cuando presenten los trámites siempre se guíen por el acta vigente, sobre todo a la hora de presentar el trámite, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Obviamente que para que sea un contrato válido va a tener que tener bilateralidad y eso lo van a tener que lograr obviamente con el consentimiento de las partes, en este caso la del cedente y el adquirente, que es la firma, ¿sí? Y acá empieza el primer requisito de la resolución 39 que ustedes tienen que entender, que dice que la firma del cedente o transmitente va a tener que estar certificada ante notario público o autoridad judicial, dice la RESO, ¿sí? Entonces, firma el cedente
certificada ante notario público. Firma el adquirente no. Ahora bien, cuidado con esto. La firma del adquirente, si bien no está certificada o no debería estar certificada, sí colocar en el carácter que firma el adquirente. Si es una persona física, no va a haber problemas. Ahora, si firma como adquirente en representación, sea de una persona humana o de una persona jurídica, no olvidarse de colocar en el carácter de que firma, porque si no, cuando después más tarde hable de lo que son las vistas y observaciones, esto va a ser motivo de una observación por parte del analista. Debería serlo, ¿sí? Además, con respecto a la firma del cedente, no olvidarse de que aquellos casos donde quien cede, ¿sí?, el titular de ese derecho, sea en trámite o esté concedido, adquiera o haya adquirido la marca estando casado, bueno, va a necesitar de que su cónyuge preste el consentimiento, firme ese contrato de cesión y también sea acreditado de manera fehaciente, que es a través de la certificación notarial. O sea, van a tener que certificar firma del cedente y del cónyuge también en caso de haber adquirido la marca, por ejemplo, estando casados. Otro requisito con respecto a la firma del transmitente es cuando quien firma como cedente no lo está haciendo por derecho propio. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, son casos donde quien está firmando lo puede hacer en representación de una persona humana, por ejemplo, como apoderado, ¿sí? O en representación de una persona jurídica, ¿sí? Un socio gerente, un presidente, un vicepresidente. En esos casos, lo que vamos a exigir, o lo que mejor dicho exige la resolución 39, es que quien lo firma declare el carácter que lo hace y que tenga facultades suficientes para la realización de dicho acto. Estas facultades suficientes que tienen que tener para la realización de este acto, quien las va a determinar, quien tiene que decirlo, va a ser el escribano. Y acá hago otro paréntesis que es también objeto de vista común en el estudio de la transferencia, es que en el contrato de cesión, por más que lo diga el contrato, ¿sí?, que digan que Fernando Rojas tiene facultades suficientes para realizar este acto, si no lo dice el escribano, también va a ser objeto de vista. Recuerden esto porque es un error común en los presentantes de este tipo de trámite, que se olvidan. Quien va a tener que hacer el estudio de esas facultades es el escribano, obviamente de acuerdo a la documentación que tenga a la vista, que lo va a decir en la certificación notarial. El otro instrumento privado, como les contaba, generalmente común a la hora de la presentación, es el formulario de acreditación de trámite, o de acreditación de cesión, como lo quieran llamar. Este formulario de acreditación de cesión o de trámite, bueno, va a contener diferentes datos, el formulario, como es obviamente el número de acta, no olvidarse de ponerlo, porque si no también eso va a vista, la denominación del derecho, los datos del transmitente, los datos del adquirente, ¿sí?, consignar el estado civil, el domicilio, el acto jurídico, que eso es motivo de muchas consultas. ¿Qué ponemos en el acto jurídico? ¿Qué va en el acto jurídico? Bueno, obviamente va a ser lo que ustedes están presentando. Es una cesión de derechos, es una fusión, es un oficio judicial por una sucesión, por un divorcio, etcétera. A eso nos referimos con el acto jurídico. Si es gratuito u oneroso, ¿sí? Y si alguien va a presentar ese trámite en representación. Ahora bien, todos estos datos son importantes y recuerden que requieren siempre que el solicitante, el interesado, entienda de que toda manifestación que hagan este tipo de formularios para nosotros va a tener carácter de declaración jurada. Y esto es muy importante porque van a tener que asumir los firmantes toda responsabilidad por falsedad o por omisión.
¿sí? Llámese, por ejemplo, el estado civil, o puede ser si es gratuito o oneroso. En el caso que sea gratuito o oneroso el acto, el analista no va, a los efectos del trámite de la transferencia, no les va a correr una vista, ¿sí? Pero a los efectos del día de mañana ustedes tener que usar este formulario o este trámite como prueba para cualquier conflicto que tengan, bueno, va a ser importante entender que esto es una declaración jurada. Lo normal o lo más común, les doy una pequeña ayudita, es que cuando se presentan transferencias en cantidad, donde hay un titular que tiene muchas marcas y van a presentar muchas transferencias, bueno, generalmente lo que se utiliza es un contrato de cesión, ¿sí? Donde ese contrato de cesión va a contener todas las marcas, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil ahora la presentación. En cambio, cuando transfieren una sola marca, dos, no importa, bueno, generalmente utilizan este tipo de formulario para la presentación. Bueno, ¿qué pasa con los actos que se celebran en el extranjero? Que es el artículo 11.4 de la Reso 39. Bueno, obviamente se pueden presentar transferencias que se celebren actos en el extranjero. Ahora bien, ¿qué requisitos establece? Bueno, que lo que dice la 39, la resolución, es que si bien la forma y los requisitos de ese documento van a ser dependiendo del lugar de origen donde se firma, ¿sí?, ese documento, eso no significa que nosotros le vamos a exigir, le vamos a pedir que ese documento contenga también la certificación notarial por parte del cedente, ¿sí?, la declaración, el carácter que firma quien lo hace como cedente o como adquirente, como les dije que pasaba en los contratos de cesiones o en el formulario de acreditación de trámite, y obviamente hacer un contrato que viene de otro país se les va a exigir que esté legalizado y apostillado. ¿Sí? Apostillado porque es un documento que va a ser intervenido por un notario público, entonces obviamente va a requerir la apostilla para, porque está interviniendo un notario público que es un funcionario. Y otro requisito muy importante, que es que aquellos documentos que se celebren en otro idioma tengan o contengan la traducción pública, ¿sí? Esta traducción pública, prestar atención, que sea íntegra. O sea, el documento tiene que ir traducido de punta a punta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, y lo digo siempre en todas las charlas que me toca exponer, a veces tenemos los casos donde eligen documentos que vienen en doble columna, por ejemplo, y se olvidan de traducir la certificación de firma o la apostilla. ¿Mm? El documento tiene que estar traducido de manera íntegra, completa. No olvidarse de ese requisito. Bueno, pasamos a los documentos que derivan de temas judiciales, ¿sí? Aquellos donde el titular de la marca fallece, o los titulares, aquellos casos donde se adquiere el derecho estando casado y se transfiere estando divorciado, o también aquellos casos donde hay una quiebra o un remate judicial. En todos estos tipos de actos, lo que va a acreditar la transferencia, lo que le vamos a pedir y lo que establece la resolución 39, es que siempre sea a través del oficio judicial. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces se confunden y presentan, en el caso, por ejemplo, de sucesiones, declaratorias de herederos. En el caso de divorcio, presentan la sentencia de divorcio. Bueno, no. Lo que en realidad deben presentar es el oficio donde el juez ordene la inscripción a nombre de, ya sea el nuevo heredero o los nuevos herederos, o el cónyuge que se ha quedado con la titularidad del derecho. ¿Sí? Bueno, a ver,
un abogado que está escuchando sabe perfectamente cómo o qué debe contener ese oficio. Para el que no es abogado, bueno, tiene que tener lo más importante, que es obviamente tiene que ordenar, inscribir la marca, tiene que estar la marca, tiene que estar, si son varias, todas las marcas, ¿sí? Es importante que estén el número de registro o el número de acta, porque por ahí hay marcas que son similares, entonces es importante denunciar el número de acta o el número de registro. Bueno, en el caso de la porción, la porción que le corresponde a cada uno, si es por los generales de la ley, obviamente se entiende lo que le corresponde a cada uno. En caso que no sea así, bueno, determinarlo. Y en los casos que se presenten por divorcios, bueno, recordar que es importante también que contenga todos estos datos. Siempre a la hora de presentar los oficios, recordar acompañar el número de inscripción que tenga ese oficio, ¿sí? Bueno, ya yendo a la parte final de este taller, eh, bueno, les aclaro acá, les puse una filmina para, a modo de información, que bueno, el ingreso siempre del trámite es a través de nuestra página web, que es online, obviamente, el ingreso del trámite, eh, que no olvidarse, sobre todo para los particulares, quienes no tengan la experiencia de ingresar este tipo de trámites, no confundirse y entender que al completar el formulario de ingreso de la transferencia o del cambio de rubro, ya están acreditando el trámite, ¿sí? Recordar que hay que completar el formulario y además hay que adjuntar la documentación respaldatoria, o sea, todo lo que vine hablando hasta este momento, lo que va a acreditar el trámite, ese documento lo tienen que adjuntar, ¿sí? Si no, obviamente va a ser objeto de una vista. Y también generar y recordar que tienen que abonar el arancel correspondiente. Yo ahí les puse el código del arancel, me parece mucho más práctico porque si esto se va actualizando, ustedes no se confunden y obviamente al entender qué código es, entrando a la página nuestra del INPI, al sector de los aranceles, van a saber cuál es el arancel que tiene la transferencia. La transferencia o cualquier otro código, cuando hablemos ahora de las vistas, pasa exactamente lo mismo. Bueno, a ver, yo recomiendo siempre, a través de mi experiencia, estando en el sector, de todo lo que he visto y lo que vemos en el día a día, es que siempre antes de la presentación del trámite ustedes hagan un estudio previo, es lo mejor que pueden hacer, un chequeo de toda la información que tengan. De esa manera van a evitar tener observaciones, tener vistas que nadie las quiere tener. O sea, me imagino que la intención de un peticionante o un interesado en que el trámite salga de manera correcta es esa, ¿no? O sea, evitar el atraso, evitar la pérdida de tiempo, que también para un analista es lo mismo. O sea, el analista cuando estudia el expediente prefiere que la documentación sea de manera correcta porque el correr una vista, el observar un trámite es mucho más trabajo porque después de vuelta hay que volver a estudiarlo y eso genera un atraso. Entonces, siempre es importante, además de entender cuáles son los requisitos de la resolución 39, que es la que me va a dar la posibilidad de acreditar bien el trámite, bueno, hay que hacer un chequeo de otras cositas que a veces algunos se olvidan, por eso las aclaro, y tienen que ver que, por ejemplo, saber cómo está ese bien, cómo está el titular de ese bien. Hablamos de las medidas cautelares, ¿sí? El analista de transferencias, antes de comenzar con el estudio de ese documento, va a fijarse si existe alguna medida cautelar en el bien o en la titularidad. Entonces, confirmar que no esté embargado, que no haya inhibición, que no haya una prenda o una prohibición de innovar, son todas medidas que van a trabar el trámite, van a generar una vista, una observación, y hasta tanto, tratándose de este tipo de medidas, el juzgado interviniente no ordene levantar esa medida,
no se va a poder continuar con el trámite de la transferencia. Por eso es muy importante que ustedes hagan un estudio previo de esto y que a la hora de presentar este tipo de trámites, tanto el bien como el titular estén limpios, digo yo. Eh, bueno, lo mismo, antes de hablar de las vistas, chequeen también la titularidad del trámite, perdón, del registro. O sea, entender que a veces pasa que se confunden y no se dieron cuenta de que hay por ahí una transferencia que está en trámite. ¿Sí? Presentan la transferencia, presentan el paso 2 y no se dan cuenta que el paso 1 todavía está en trámite porque tiene una observación. Entonces no va a coincidir la titularidad. De esa manera va a tener una vista. ¿Sí? Entonces, chequear realmente quién es el titular del derecho antes de la presentación. Todo error, toda omisión, toda falta va a ser objeto de una vista administrativa, ¿sí? Que está en el artículo 12 de la resolución INPI 39 del 2011. En estos casos, el analista va a correr, va a emitir una vista, que es la observación de ese trámite, donde les va a marcar cuál es el defecto que ustedes van a tener que subsanar. Las vistas se publican en el boletín oficial. Hoy estamos publicando las vistas cada 15 días en el boletín. Y los plazos para contestar las vistas, que ahí yo se los puse, una vez que publican el boletín, la RESO 61 del 2020 les otorgó 30 días corridos a partir de la publicación, ¿sí? A partir de que se publica la vista, hay 30 días corridos que ustedes tienen el plazo suspendido, o sea, es una suspensión de plazo. Les da ese changüí, esa ventaja, esta rezo, que ustedes van a tener 30 días corridos donde se suspende el plazo. Una vez finalizados esos 30 días, bueno, ahí empieza a correr el primer plazo para contestar la vista, que son 10 días hábiles. Finalizados estos 10 días hábiles, van a tener una prórroga automática de 3 periodos iguales y consecutivos. ¿Sí? O sea, tienen mucho tiempo para poder contestar esa observación. Cada plazo que ustedes dejen pasar va a tener un arancel diferente. O sea, van a tener que pagar. La vista, obviamente, son aranceladas. Y esto lo aclaro porque a veces es motivo de otra vista. O sea, contestan la vista, pero no pagan de manera correcta en el plazo que están contestando. Bueno, recuerden que hay una extensión de plazo que tienen que abonar sumado a el arancel de la contestación de vista. Si pasan todos estos plazos y no se subsanó el defecto, no se contestó la vista, bueno, se va a pasar al rechazo de la transferencia. ¿Sí? Se rechaza el trámite de la transferencia, pero esto no evita que se vuelva a presentar. Ustedes pueden volver a presentar el trámite, obviamente con subsanado el error, ¿no? No van a presentar de vuelta un mismo error porque otra vez se va a correr la misma vista, pero pueden volver a presentar. O sea, que la RESO le da esa posibilidad. No es que se finalizó y ya no tienen más posibilidad de presentarlo. Siempre recuerden que para hacerlo el derecho tiene que estar vigente, ¿no es cierto? Y también tenemos la figura de la reserva del expediente, que también es arancelada, esta reserva, y es para los casos donde el interesado o el peticionante se da cuenta o ve que lo que tiene que corregir, lo que tiene que subsanar, no va a llegar con el plazo que le damos, entonces lo que hace es presentar la reserva, contestar la vista primero, ¿no es cierto? Contestar la vista, adjuntar el pedido de reserva con el arancel correspondiente y de esa manera el trámite va a quedar paralizado hasta que venza la reserva. Bueno, para finalizar, acá les marqué algunos de los errores más comunes en el momento del estudio del expediente. Eh, Se los voy a nombrar como para no excederme demasiado en esta charla, en este taller. Bueno, tiene que ver con la, por ejemplo, inconsistencia de fojas notariales. El documento
al estar certificado y intervenido por un notario, tiene que ser íntegro, ¿sí? Entonces, cuando tienen varias fojas, fijarse que el notario haya integrado, ya sea con su firma o con su sello, todas las fojas del documento. Sobre todo cuando presentan un contrato de cesión, este es el caso más común, presentan un contrato de cesión y acompañan el anexo, donde están las marcas, que son muchas, eh, objeto de la cesión, y se olvidan de integrar esa hojita del contrato eh, con la firma del escribano. Eso es un error muy común. Bueno, como les dije al principio, la omisión de las facultades suficientes, siempre que estén firmando en representación de alguien que no sea por un derecho propio, la RESO va a obligarlos a que tengan facultades suficientes a la hora de firmar. Bueno, el error más común, que es el omitir agregar la documentación, como dije, no creer que por presentar el formulario y completar los datos, eso está bien, no cumple con los requisitos que establece la RESO. Eh, el tipo de trámite, ¿sí? Saber o determinar si estamos hablando de un cambio de rubro o de una transferencia. A veces presentan un trámite y cuando el analista ve la documentación se da cuenta que en realidad no es un cambio de rubro, es una transferencia. Entonces, hoy estamos corriendo vista si está mal presentado de esa manera. Bueno, el carácter del adquirente, como les dije en la presentación, ¿sí? Colocar el carácter, ¿en carácter de qué firma el adquirente? Eh, bueno, la certificación, obviamente, de excedente, del cónyuge, no olvidarse. El oficio judicial, tratándose de un divorcio, de una sucesión o un concurso, una quiebra, un remate judicial. La titularidad definitiva, muy importante esto, muy importante, sobre todo cuando hablamos de transferencias porcentuales, en donde la titularidad va a quedar repartida en el derecho. Entonces, colocar cómo va a quedar esa titularidad y colocarlo, obviamente, en el instrumento que acredite la cesión. Es muy importante este detalle, ¿sí? Bueno, la traducción pública, como les dije, que esté traducido el documento de manera completa y no olvidarse siempre que va a ser un requisito fundamental de que a la hora de la presentación quien lo hace, el transmitente, sea el titular de ese derecho. Recuerde que puede estar en trámite o puede estar concedido, y la vigencia de ese derecho, ¿sí? Que no esté extinguido, porque obviamente la transferencia se va a rechazar. Bueno, espero haber sido lo más claro y conciso posible. Como les dije al principio, mi objetivo, el objetivo de la dirección era que por más que me estén escuchando profesionales que por ahí ya se dedican a este tipo de trámites, agentes de la propiedad industrial, bueno, que personas que todavía no están en este mundo eh, se animen y puedan presentar este tipo de trámites y que en base a estos conceptos, bueno, eviten que el trámite sea observado y puedan lograr la toma de razón. Así que les agradezco por la atención.